del Rey de Reyes, a mí me tiene que ir bien en todo, ¿sí? Como yo soy hijo del Rey de Reyes, yo tengo que prosperar en todo. No me puedo enfermar, no puedo vivir la escasez, no se me puede ir la luz. 7 horas ayer sin luz. Es que como yo soy siervo del Señor y yo tengo fe, yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar. Y es una cultura, no es cultura, es una enseñanza que se ha metido en la iglesia. Entonces, como yo soy creyente, como yo creo en Cristo, yo no voy a sufrir, no tengo por qué sufrir, porque Cristo llevó mi sufrimiento. ¿Sí le suena algo similar a lo que hemos escuchado? O sea, Cristo pagó mi sufrimiento, llevó mi sufrimiento, entonces yo como creyente no debo sufrir. La enseñanza también de que Dios castiga el mal, y ciertamente Dios castiga el mal, por supuesto que sí, pero como Él castiga el mal y Dios es justo, también Él está obligado a recompensar al obediente. Él está obligado a bendecir y a prosperar a la persona justa, a la persona obediente. Y entonces nos encontramos con la primera realidad de una catástrofe nacional o de años viviendo situaciones que como esta de ahorita, esa situación natural no es que, ay, tú eres creyente, a ti no. En tu casa no va a temblar, porque tú eres creyente, Cristo pagó por ti. Ah, en este que sí es pecador y que está celebrando, no está celebrando, en este que es pecador, sí, hay que tiemble. No, aquí la catástrofe no tuvo que ver si tenías o no mucho dinero, si estabas asegurado o no lo estabas, si teníamos 50,000 años de creyentes, si teníamos un día, o si no éramos creyentes. Sencillamente vino una catástrofe nacional, que es lo que estamos viendo. Y entonces es donde viene la pregunta. Cuando uno ve noticias donde creyentes, iglesias cayeron, cristianos murieron también, o las afectaciones, no sé si es la palabra, las consecuencias que nosotros como creyentes vamos a empezar a sufrir económicamente, porque negocios que teníamos, cosas, se empezaron a caer, y es entonces donde uno como quizás siervo de Dios o una familia o como nación podemos decir ante la calamidad, cuando vemos a niños que están, lo que están sufriendo, ¿dónde está Dios? Sí le han hecho la pregunta, ¿y qué pasó con Dios? Dios se olvidó de Venezuela, ¿y dónde está Dios? En medio de esta, que obviamente ahorita, estos 10, 11 días, pero para usted, para mí, para Venezuela tiene más de 20 años. El éxodo, la migración, los apagones, la escasez de comida, o sea, son 20 y tantos años de sufrimiento, sin hablar de hace 20 y tantos cuando el mismo deslave embarga. Pero entonces empezamos a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Dios? Y lo que yo te quiero compartir hoy se llama, en mi dolor, ¿dónde está Dios? En mi dolor, ¿dónde está Dios? Y cuando te hablo de dolor, te puedo hablar obviamente del dolor de hoy, de que algunos de ustedes perdieron familiares, u otros que de pronto las casas, los apartamentos destruidos, ¿sí? Otros que de pronto a nivel económico, o sea, ¿qué efecto está trayendo esto en cadena? Ese efecto dominó, que quizás directamente no, pero sí indirectamente. O de pronto puede ser en otro proceso, una enfermedad, un divorcio, una situación que tú estás viviendo difícil, donde uno se puede preguntar, y en este proceso, yo creyente, yo que sirvo al Señor, yo que tengo fe, ¿dónde está Dios? En esto que estoy sintiendo, en esto que tengo, en fin, ¿dónde está Dios? Y yo creo que la mejor persona que nos puede enseñar sobre eso es Job. Diga conmigo, Job. Vamos a leer varios pasajes, pero en todo el libro de Job yo encontré 3 áreas, 3 aspectos que tú y yo necesitamos entender en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Porque tenemos que recordar, y eso es parte de este primer punto, se llama la razón del sufrimiento. El primer punto es razón del sufrimiento. Y es que lo primero que tú y yo necesitamos entender
de por qué nos pasan estas cosas, por qué sufrimos, por qué como creyentes sufrimos, por qué como creyentes si tengo fe no tengo suficiente plata, por qué si tengo fe y sirvo al Señor las cosas no me fluyen, por qué si tengo fe la familia no anda bien. Y lo primero es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído y por lo tanto, como el mundo está caído, el mundo dice Primera de Juan 5:19, todavía no está en las pantallas, así que lo tiene que buscar, pero yo te lo leo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Lo que pasa es que a ti y a mí se nos olvida que vivimos en un mundo que está corrompido, que aún la tierra, la naturaleza está corrompida. Y eso producto del pecado de la humanidad. Entonces lo primero es entender que estamos en un mundo caído, que el mismo Señor Jesucristo dijo, no anoté la cita, pero dijo, en el mundo vas a tener aflicción. O sea, Él mismo no te prometió, no nos prometió que nunca íbamos a tener problemas. Él nunca dijo, nunca van a sufrir. Él todo lo contrario dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero tranquilo, yo vencí al mundo, como para que te quedes quieto, pero en medio de la aflicción. Entonces, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la primera razón del sufrimiento. Otra razón del sufrimiento es que hay momentos o hay veces que el sufrimiento viene como consecuencia del pecado y no lo podemos negar. No podemos negar que no siempre, hago la salvedad, no siempre, pero el pecado trae consecuencias. Romanos 3:23 habla, la paga del pecado es muerte. O sea, ¿sí? ¿Y en qué podemos ver? O sea, imagínense una persona que durante toda su juventud se entregó a la promiscuidad. ¿Qué puede pretender una persona que en toda su juventud se entregó a la promiscuidad? Una enfermedad, hijos regados, una familia disfuncional, pero es la consecuencia de una decisión que tú tomaste. Una persona que fue entregada al alcoholismo y que luego desencadena en una cirrosis. Una persona que fue entregada de pronto a las drogas, a la delincuencia. El que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? O sea, si tus decisiones fueron hacia el pecado, es imposible que tú puedas cosechar algo bueno, porque tus decisiones fueron hacia el pecado y la paga del pecado es muerte. Ojo, no siempre. Y aquí voy con la tercera razón, que es la más interesante, y es que la razón del sufrimiento inocente. Sufrimiento inocente. De ese sufrimiento que uno puede decir no merecido, que podemos decir también el sufrimiento del justo, de aquella persona que como tú, como yo, tenemos años sirviendo al Señor, que nos hemos apartado de ciertas conductas, que hemos dejado que Dios hable a nuestra vida, que nos hemos apartado del pecado, que hemos tomado decisiones, que hemos obedecido al Señor, que nos hemos entregado en obediencia y en fidelidad, y aún así estamos viendo el sufrimiento en nuestra carne, de pronto en una enfermedad, el sufrimiento en un matrimonio que no termina de ser restaurado, en un hijo, en la finanza, ese sufrimiento de que todavía no termino de ver eso que he orado, que he anhelado, que he ayunado, que he clamado al Señor. Y eso allí le llama el sufrimiento del justo. Y aquí hay algo importante, hermanos, que es necesario, y más en este tiempo, entender. Y es que hay momentos cuando Dios usa ese dolor. Diga conmigo, Dios usa el dolor. ¿Cómo cuándo? Seguramente usted lo leyó por allí en una publicación de alguien. El dolor de Esteban, aquel diácono en Hechos capítulo 7, que fue apedreado, murió apedreado, y en medio de su agonía, de su tortura, ese capítulo 7 fue una predicación magistral, pero el sufrimiento de Esteban, el dolor de Esteban, produjo la conversión, el arrepentimiento de Saulo.
el que luego vino a ser Pablo, ¿sí? Entonces vemos que el sufrimiento de Esteban vino a ser la bendición. Pero ahí podemos ver, y cuando tú lees sobre la vida de Esteban, Esteban fue un hombre obediente, fue un hombre, tú ves allí, lees Hechos 7, él dice que él vio a Dios cara a cara, finalizando el capítulo 7, se abrieron los cielos, vieron ángeles, la cara del resplandor. O sea, un hombre que tú dices, un hombre santo, justo. ¿Por qué muere de esa manera? ¿Por qué vive el dolor? Siendo un justo, siendo un inocente. Y Dios usó el dolor de Esteban. Dios usó el dolor de Jesús para traernos vida a nosotros. Y es que el dolor en las manos de Dios, hermano, cuando eso que tú estás viviendo hoy, sea el dolor de la escasez económica, sea el dolor de que quieres reparar tu casa y no tienes, de que queremos comprar casa, carro y no tenemos, el dolor de un negocio que se cayó, el dolor de un familiar que murió, de algo, Dios, eso en las manos de Dios, mi amado, es lo que Él usa para formar su carácter en nosotros. Y es lo que Él usa para disciplinarnos. Y acuérdate que disciplina es entrenamiento. Por eso es que yo no hago ejercicio. ¿Lo confieso? No hago ejercicio porque no quiero que me duela nada. Y es en el dolor donde los músculos comienzan a... Sinvergüenza yo, ¿verdad? Que hasta se lo digo. Pues no quiero vivir el dolor. Ah, pero entonces me quejo que estoy gorda, hermana, la ropa no... Deja de meterte la papa, camina. Pero, ¿por qué? Porque el dolor trae disciplina, el dolor es un entrenamiento. Y hay un texto, anótelo, Hebreos 5:8, te lo voy a leer, dice, hablando del Señor Jesús como el sacerdote, como el sumo sacerdote, dice, aunque era hijo de Dios, imagínate tú, Él era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia y la aprendió no porque no sabía. No la aprendió, yo no sé obedecer, voy a aprender. No, Él dice que aprendió obediencia también como parte de la formación, como parte de la enseñanza y del ejemplo para nosotros. Dice, Jesús aprendió obediencia y escúchame, por las cosas que sufrió. Lo que pasa es que esta teología de la prosperidad nos dice que si estamos en sufrimiento, o es porque hay pecado, o es porque estoy en una maldición, o es porque no tengo fe. Y entonces a Jesús le faltó fe. ¿Usted cree que a Jesús le faltó? Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Entonces hay momentos cuando necesitamos pasar por el valle de sombra y de muerte para solamente allí ver la vara que nos infunde aliento, la mano del Señor. Y ahí es donde entender de que Dios, hermano, es soberano. Diga conmigo, soberano. ¿Qué significa? Porque lo decimos mucho. Yo creo que ayer con una frase, ya entiendo, no era que no lo entendía, lo tengo más claro. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios tiene la libertad de hacer lo que le da la gana. Eso significa que Él es soberano, que Él tiene la libertad de actuar, de hacer, de reaccionar, de decir como Él quiere, ¿ok? Y que en esa soberanía hay momentos cuando Dios prueba a su siervo, que en medio de su soberanía entender de que los justos también sufren y que Él lo permite. Y ahí es donde entonces nos vamos a dos versos en el libro de Job, Job 1:8 y Job 2, capítulo 2, versículo 3, que es Dios diciéndole a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Me quedo quieto. ¿No has visto? Es Dios quien le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre justo, recto, papá, hombre obediente. Y es Dios quien de alguna manera promueve el sufrimiento de Job. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que Dios es soberano, que hay momentos cuando Él prueba a sus siervos y que los justos también sufren. Ahora bien, tú y yo, porque somos los lectores y sabemos que eso ocurrió en el capítulo 1 y capítulo 2, que Dios tuvo una conversación con Satanás. Pero imagínense en la tierra, Job,
que comienza una noticia y otra noticia y otra mala noticia. Se murieron tus hijos, se murieron tus hijas, el ganado se te perdió, se te cayó la casa, no sé qué, ¡pum!, la lepra. O sea, una cosa mala tras otra, tras otra, tras otra. Pero Job no sabe lo que tú y yo sí sabemos, que arriba hubo una conversación. Y Job de pronto ya va, ¿y por qué de repente me comienza a pasar todo esto? ¿Y por qué se me mueren? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y ahí es donde comienza ese debate, vienen los amigos y todo lo que en algún momento usted podrá leer. Pero Job se encuentra ante un sufrimiento casi que letal. Gracias a Dios no lo fue. Pero era algo que tenía un propósito celestial. ¿No has visto a mi siervo Job, varón recto? Pero Job no sabía eso. Entonces, te estoy hablando de las razones. Dios es soberano, a veces es por el pecado, estamos en un mundo caído. Sí. Ahora vamos a ver la reacción nuestra ante el sufrimiento. ¿Cómo reaccionamos? Una de las primeras reacciones que está aquí, yo espero que ninguna de nosotras las esposas actuemos como esta esposa, capítulo 2 de Job, cuando ya la calamidad en su máxima expresión, esta mujer, esta esposa, le dice, entonces le dijo su mujer, la esposa a Job, ¿aún retienes tu dignidad, tu integridad? ¿Aún retienes tu temor a Dios? ¿Aún te vas a quedar siendo bueno? ¿Aún te vas a quedar siendo cristiano? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y entrégate. Y ahí empezamos a ver que hay momentos cuando nos encontramos frente al dolor y al sufrimiento que nuestra primera reacción es de renegar, ¿sí? Es de quejarnos de esa queja. En el capítulo 7, versículo 11, anote la cita, no las busque, solo escúchenme. Habla Job, dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Él empezó a quejarse. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y si hay algo que en medio del sufrimiento, cuando estamos viviendo algún proceso, alguna prueba, si hay algo que viene, es que queremos respuestas. Nos hacemos preguntas, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y queremos que Dios nos responda todas las preguntas que tenemos. ¿Cierto? ¿So? Usted es santísimo, usted no se pregunta nada. Yo sí me pregunto bastante. Y tanto Job como sus amigos lamentablemente no tenían la sabiduría divina para entender las circunstancias. Los amigos, ellos empezaron bien, pero terminaron mal. Empezaron bien porque vinieron y pasaron, creo que 7 días calladitos. Ese acompañamiento ante alguien que está sufriendo, no te digo nada, no sé qué decirte, pero quiero que sientas que estoy aquí. Eso es necesario. Aquí estoy. No te lo digo con palabras, pero aquí estoy. Aquí estoy. Es tan necesario, pero después se le fue la rueda a la carreta. Empezaron 3 de ellos a decirle, eso es porque en ti hay pecado. Eso es porque tú hiciste mal. Eso es porque no eres tan perfecto. Eso es que tú que aconsejabas y eras no sé qué para los ancianos. Mira lo que te ocurre a ti. Mira, y obviamente la naturaleza de Job, ya va, a mí no vengas tú, no señor, yo he sido así, yo no. Y empezaron entre ellos, obviamente sin esa sabiduría divina, sin tener conocimiento de lo que era el sufrimiento, y el sufrimiento a veces permitido por Dios, y empezaron primero en un cuestionamiento, en una evaluación. Y entonces el que está fuera del sufrimiento, ojo con esto, como dicen, ojito, se siente más santo del que está viviendo el dolor. Yo soy más santo, yo puedo, sí, eso te está pasando porque hay pecado. Te falta fe, te falta oración. Y yo desde mi super perfección, desde mi super santidad, empiezo a hurgar más en la herida, en el sufrimiento de la otra persona. Y es tan tremendo porque llega un punto cuando Job en el capítulo 10, versículo 2, dice, hazme entender por qué contiendes conmigo. Le está diciendo Job a Dios, explícame
¿Por qué peleas conmigo? Había una angustia ¿cómo se dice? Una interrogante de Job para con Dios. ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y Job una y otra vez lo que hacía era justificar su inocencia. He sido santo, mira, te he entregado mi vida. Y desde ese justificar su inocencia, obviamente se incomodaba, se inquietaba. Y entonces Job, en la búsqueda de respuesta, más bien lo que hacía era profundizar en la queja. Él quería la respuesta. Y a veces así nos pasa a todos, a todos. Ahora entramos en la tercera parte, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Desde el capítulo 1, 2, cuando esa conversación del Dios y el diablo, pero Dios, capítulo 3, 4, Dios viene a hablar en el capítulo 38. De 42 capítulos que tiene el libro de Job, Dios habló 4, solamente 4, pero fueron suficientes. O sea, Dios se tomó su silencio, su tiempo para hablar, no para responder, y eso es interesante. ¿Por qué? Porque Dios estuvo en silencio y en esos 4 capítulos, escúcheme bien, Dios no le explicó a Job el por qué. Dios no le dijo, ¿sabe por qué te está pasando esto? Porque es que yo me senté con Satanás y le dije que tal y tal cosa. No, Dios en ningún momento le explicó, no, es porque te estoy probando, es porque quiero saber de qué estás hecho, porque quiero saber tu fe. No, Dios no le explicó nada, no le dio las respuestas a las preguntas de Job. ¿Qué hizo Dios? Dios habló de su naturaleza. Y le dijo, este soy yo. Mire algunas cosas, no te las voy a mencionar todas. Si quiere, Nicole me va aquí acompañando. Pero en todo el libro de Job se habla de un Dios que libera, que redime del pecado. Se habla de un Dios glorioso. Tengo las citas, si quieres se las doy, las paso por el grupo. A un Dios que provee incluso durante todo el libro. Pero Dios habla de sí mismo para mostrar su naturaleza poderosa. Dios es libre, hermano. Y tú y yo necesitamos entender eso, que Dios es libre. Él no está atado a este mundo. Dios no está atado a su pueblo. Dios no está atado a actuar ni siquiera de la manera que tú y yo creamos que Él es. Él es soberano y Él actúa como Él quiere y Él hace como Él quiere. Si tú y yo entendemos que Él tiene esa libertad, vamos a evitar o a quejarnos menos, porque Él es a entender es la palabra, que Él es libre. Y Job en algún momento lo dijo, voy a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Lo dijo, creo que fue el mismo Job. Y cuando entendemos de que Él es soberano, de que Él tiene esa libertad, pero que en medio de todo eso es entender su naturaleza. Más allá, hermano, es que tú entiendas, Dios no se complace en el mal. Dios no se complace en hacer mal. Dios, te voy a ver, estás sufriendo, ¿verdad, Venezuela? Sufre más. Tú, por tu pecado, más duro te voy a dar. Más, no. Porque Él no se complace en el sufrimiento. Él no se complacía en el dolor de Job. Y más allá de explicarle el porqué de su proceso, Dios lo que hizo fue invitar a Job. Y escúcheme, porque yo creo que esto es para nosotros hoy. Dios llamó a Job a un nivel más profundo de conocimiento de Dios. Job tenía una buena, hermano, Dios dijo, vamos a ese texto en el capítulo 1. Job enviaba y santificaba a los hijos, versículo 5, de mañana ofrecía holocausto, pero el versículo 8, no has considerado a mi siervo. Dios expresó de Job, mi siervo. Yo quisiera que Dios hablara así de mí, mi siervo. Job, que no hay otro como él
varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios, mire la relación que Job tenía con Dios, que Dios se expresó así de él. Pero Dios dijo, ya va, no es suficiente. Vamos por más, tú puedes dar más. Diciéndole a Job, el nivel de intimidad puede ser más profundo. Y hay veces que en el transitar, en el caminar del dolor, del sufrimiento, es cuando deberíamos profundizar en esa intimidad, en ese conocimiento, pero sobre todo, hermano, en esa confianza. ¿Qué estamos sufriendo tú y yo ahora? La ansiedad del futuro. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a no sé qué? Pero cuando tú y yo primero conocemos, si yo conozco, confío. Y como yo conozco, yo confío. ¿Quién te sustentó en la pandemia? ¿A cuántos les dio COVID? Hermano, estás aquí. Estás aquí. Tú, milagro 1. Pasaste el COVID, tú viste para los medicamentos, seguramente te la viste oscura, ya estabas viendo la luz. Pero el Señor te dijo, no, todavía no es tu turno, no es tu turno. A Malonzo le dijo, todavía no, él se quería ir. Usted me deja, yo voy, no lo busco, no puedo. Es que él no tiene permiso. Él se quería ir, me quería ir. Vio la luz a lo lejos. Pero tú tuviste medicamentos, alguien te atendió, viste la mano de Dios, pasaste de pronto a lo que no nos dio tan fuerte, Dios nos sostuvo, dejamos de trabajar y de pronto comimos menos, pero comimos, estamos hoy aquí. Cuando la escasez de alimentos, a mí no me tocó hacer cola, bendito Dios por eso. Pero el alimento tenía, obviamente nos adelgazamos y haciendo arepa de yuca, arepa de no sé qué, arepa sin ver la carne, sin ver el pollo eso era, ¿sí? Pero Dios nos sostuvo, Dios estuvo allí. Hermano, ¿no lo va a hacer ahorita también? ¿No lo hará también ahorita? Allí es donde debe reposar nuestra confianza. Nuestra confianza no está en los negocios. Ay, a Germán se le han caído varias ventas buenas con todo esto. Pero Señor, no dependemos de los cierres, no dependemos de que Él venda, siempre hemos dependido de ti. Y tú, por un lado, por otro, te has buscado la manera de sustentarnos. Como dice la canción, lo harás otra vez. Lo harás otra vez, ¿ok? Mire, vaya conmigo al último capítulo de Job, Job 42. Y es la respuesta, el final de la respuesta de Dios, de Job para Dios. Es la manera como Job responde luego que en esos 38, 39, 40, 41, en esos 4 capítulos Dios le hablara. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Usted se acuerda de esa canción? Conozco que todo lo puedes. No se la va a cantar. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, imagínense, aquel hombre que era siervo, perfecto, se ha apartado del mal, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Imagínense, lo dijo Job, que repito, Dios dijo de él, temeroso, recto, paz, siervo, tal. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tú entiendes que este proceso que estás viviendo, sea económico, sea en la salud, emocional, en la familia, en lo que estemos viviendo, pero cuando entendemos cuál es la naturaleza de Dios, de que Dios sigue siendo soberano, de que Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno, que su mirada está sobre nosotros, entonces nosotros vamos a poder
descansar confiadamente en Él. Y sobre todo, hermano, que aquí el llamado de Dios era a que Job se rindiera una vez más. El llamado es a rendirnos ahorita, que tú rindas tu vida, tus hijos, tu futuro, ¿ok? Y a entender que el pueblo de Dios sufre. El pueblo de Dios sufre. Te voy a leer textualmente una cita que anoté. El pueblo de Dios sufre. Cosas malas suceden todo el tiempo a buenas personas. Por esta razón, uno no puede juzgar la espiritualidad de una persona ni por sus circunstancias ni por su éxito. Decir que como este es próspero y tiene tal cual cosa, este es muy santo, porque ahorita el más santo también sintió el terremoto, ¿sí? También fue afectado. Entonces, si yo entiendo que vamos a sufrir, que en el mundo tendremos aflicciones, pero está la siguiente parte: confía, yo vencí. Confía, yo estoy contigo. Confía, lo que dice ese texto en Hebreos: no te dejaré ni te desampararé. Confía, yo te acompañaré. Confía, yo te sanaré. Confía, yo obraré. Confía, tú estás en mis manos. Esa confianza, diga conmigo, esa confianza. Entonces, ¿dónde está Dios en tu dolor? Tóquese ahí su pecho. Está contigo. Nunca ha dejado de estar contigo. Termina el capítulo de Job, de 42, y aquí tengo que hacerle la aclaratoria, porque muchos toman esto desde el versículo 10 al 17, para decir que entonces, eso tiene su nombre, no recuerdo, la teología de la restitución, de que como he sufrido mucho, Dios está obligado a devolverme el doble. Le devolvió el doble de los hijos, el doble de no sé qué. Y Dios, cuanto más sufra, más bendición vamos a ver. Y en algunos casos sí, Job lo vio, pero en algunos casos no. Esteban no lo vio. Dígame otro mártir. Jacobo, el primer mártir de la iglesia primitiva, no lo vio. No vio la restitución al doble. Pablo no vio la restitución al doble. Para ellos más bien fue el dolor fue más bien una agonía retrasada, lenta. Entonces, en algunos casos sí, el sufrimiento, pero si yo descanso en esa soberanía de que, bueno, Dios es soberano, es libre de hacer, si Él quiere me recompensa, me restituye, pero si no quiere, amén también. Si no quiere, amén, descanso en Él. Pero en el caso de Job me ministraba tanto porque termina el último versículo. ¿Usted puede creer que me ministró un mundo ese versículo? ¿Lo tiene allí? Versículo 17 de Job 42. ¿Qué dice? Me ministró, ya se lo voy a explicar por qué me ministró. ¿Lo lee? Dice, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabe qué me ministraba tanto allí? Él no murió en la prueba. La prueba no acabó con él. Por lo menos es lo que yo entendí allí, por lo menos para mí. Esa prueba no lo acabó. Él murió después, claro que sí, ¿sí? Pero no en ese proceso. En el caso de él, en el caso de Esteban sí vio la muerte, en el caso de Pablo sí. Pero me ministraba que hay momentos de los procesos que a veces creemos que morimos, que estamos en ese desespero, pero en el caso de él hubo un término, la prueba tuvo un fin. La prueba tuvo una fecha de vencimiento, dígame un 5 de julio del 2026. Usted no sabe si mañana alguien le llama y te cambia la vida económica. Pero como puede ser que nunca te llame y siempre vivas en el mismo lugar. Pero todo depende primero de que tú te rindas a Dios, de que tú profundices en esa intimidad con el Señor. También de que tú aprendas a descansar en Él. Aprendas a confiar que Él sigue siendo bueno. Amén.